Los que vinieron hace 15 días saben que comenzamos una nueva serie que se llama Somos Iglesia. Y esta serie para nosotros era importante como introducirla iniciando nuestra comunidad, porque nos trae claridad en el sentido de entender esta palabra. Es una palabra que está llena de cosas. Voy a repasar un poquito de lo que José Pablo estuvo compartiendo con nosotros hace 15 días y hablábamos de que las palabras son como un vasito con el que vas llenando de entendimiento. Esos conceptos los vamos como construyendo de cosas y ese proceso agrega dentro de ese cubito cosas que son correctas y también cosas que son incorrectas, que alguien más nos dijo, hay apreciaciones que alguien más tuvo y nos enseñó. Entonces, de alguna manera, uno de los ejercicios que queremos hacer o que hemos querido hacer con esta serie es de alguna manera ir al concepto de algunas palabras como esta que es clave, la palabra de iglesia, de alguna manera reventar un poquito de donde ha estado encerrado y poder apreciarlo y entenderlo mejor. Entonces la semana pasada JP nos llevó por esta idea de que la palabra iglesia realmente surge de un vocablo en griego que se llama eclesía. Eclesía de hecho no tenía un uso nada más o exclusivo, de hecho ni siquiera tenía un uso relacionado con algo religioso. Una eclesía era un grupo de personas, como decir esta mesa, que se reunían. Y de hecho estas reuniones tenían un carácter civil. Era como un grupo de personas de una comunidad que se reunían, ¿verdad? Entonces estas reuniones existían, especialmente la dinámica de los pueblos y las ciudades romanas. Habían grupos de personas que se reunían. Pero el valor o el sentido de eclesía no refería al edificio donde la gente se reunía, sino que la eclesía era justamente las personas. Eran las personas. Entonces queremos entender ese concepto de eclesía, entre lo que también José Pablo nos estuvo mencionando la semana pasada, recordándonos el hecho de que somos nosotros los que somos iglesia. Vimos Hebreos 10 y hablábamos de que debemos mantenernos firmes, unidos en esa reunión, en esta sociedad que sucede entre nosotros, siendo que tenemos este carácter espiritual y que debemos estar estimulándonos a las buenas obras, animándonos unos a otros. Es como siendo el porrista uno de otro, ¿verdad? Afirmándonos en el proceso que estamos. Inclusive mencionaba este texto en Hebreos que no dejemos de estar juntos, ¿verdad? Que alguien diría, no dejemos de ir a la iglesia. Bueno, ese concepto está raro. No dejemos de serlo y no dejemos de congregarnos, de vernos. Entonces, esa primera enseñanza quería recalcar mucho en el sentido de no es el edificio, somos nosotros, y que la iglesia pertenece, es una invención, es un deseo de Dios en que nosotros todos con ese carácter espiritual podemos participar y podemos interactuar. Yo quiero profundizar mucho en eso. Durante las semanas logramos sacar el podcast, no sé si alguno tuvo la oportunidad de escucharlo o verlo, y en el podcast quisimos enfocarnos en 3 conceptos, en otras 3 palabras que suelen combinarse cuando habla de iglesia, ¿verdad? Una de las cosas que surge en los grupos de estudio de la vida de Jesús, hablamos mucho de Jesús en la sinagoga y Jesús en el templo, y mucha gente tiene esta expresión de decir, sí, la sinagoga de los judíos es como la iglesia de nosotros. Más o menos sí, más o menos no, diría más no, ¿verdad? Es que el templo de los judíos es como ir a la iglesia para nosotros. Más o menos sí, más o menos no. O sea, en parte tiene un vínculo, se puede relacionar con la idea de que la gente se reunía en un lugar, pero en cuanto a función y a cómo la dinámica que sucedía es totalmente diferente. De hecho, en el podcast hablábamos de que tanto el concepto sinagoga y templo sí se refieren exclusivamente al lugar. O sea, la gente iba a un lugar. En el caso de las sinagogas había múltiples sinagogas y se reunían. Y en el caso del templo había un templo y se reunían. Algo que hace el concepto de iglesia, que es mucho más potente y significativo, es que quita el sentido de espacio y tiempo. O sea, la iglesia ya no está sujeta a un lugar específico ni a un tiempo específico. Quiere decir que nosotros nos podemos reunir aquí a las 10, pero podemos reunirnos también en mi casa a las 8 de la mañana, o en tu casa a la 1, o en la noche en la casa de Evelyn. Entonces, algo maravilloso de entender el concepto de iglesia es que es mucho más trascendente. Y la idea, o una de las razones, obviamente, por el que es trascendente, es porque es un concepto universal. No hablamos de la iglesia en un sentido institucional, sino que hablamos de iglesia en un sentido de la distinción que tenemos todos los hijos de Dios,
nacidos de nuevo, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en China o donde estén, de tener este carácter de ser llamados iglesia. Entonces con eso también podemos sacar varias cosas de la ecuación. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un programa, la iglesia no es un evento, la iglesia no es un club social y la iglesia no es un show. Ahora, no quiero satanizar ninguna de esas palabras, pero nadie podría o no deberíamos entender iglesia y simple y sencillamente asociarlo con esto. Yo diría que eso puede ser parte de la dinámica del vernos y reunirnos, ¿verdad? Nosotros estamos pensando para Navidad tener un chance donde podamos compartir todos y estamos haciendo un evento donde podamos cenar, ¿verdad? Entonces no es que no podamos hacer eventos, lo que pasa es que el centro de la iglesia no es que se haga o no un evento o que se haga no un show, ¿verdad? Sería bonito tener un show artístico, tal vez como una presentación de danza o una cuestión así. Todo eso puede ser parte de la dinámica del ser iglesia, pero no podemos reducir el ser iglesia al evento, al show o a la programación, porque la iglesia es un organismo que se mueve, que se multiplica y que tiene una dinámica. En el momento en que nosotros metemos la iglesia solo en el contexto del edificio, inmediatamente como que le pones una camisa de fuerza y le limita en su verdadera o en su completa expresión. Entonces, una de las cosas que hemos querido reforzar mucho, la idea es que somos nosotros los que somos iglesia. Toque a la persona que está a su lado. Nosotros somos iglesia. ¿Sabe cómo se siente la iglesia? Cuando toca a esa persona, se siente caliente. ¿Verdad? Hay quien dice, bueno, se siente caliente y peludo, ¿verdad? Porque le tocó a la madre y tiene la mano peluda. Anyway, pero se siente humana. Se murió la iglesia. Está muy fría la iglesia. La iglesia se mueve, la iglesia siente, la iglesia palpita. Y solo hacer esa analogía del cuerpo nos va a ayudar a introducir un poquito el tema que vamos a hablar hoy. Pero bueno, yo quería repasar esto tan chiva que pudimos hacer la semana pasada y de repasar estas fotos que nos recuerdan que somos nosotros, la iglesia, estar juntos. Hay algunos de nosotros que nos conocemos por muchos años y hay otros que recientemente nos conocemos, pero es excelente poder estar juntos. Ese es el valor de la iglesia, es ser nosotros. Y ser nosotros por quienes somos, no porque alguien esté de acuerdo en si yo soy de una u otra manera. Es estar juntos y apoyarnos, es estar juntos y valorarnos. La familia es iglesia. Me encanta esta foto porque es una iglesia que es familia, ¿verdad? Ay, pero es que ocupa un pastor. Bueno, la iglesia habla del sacerdocio universal que Él nos ha hecho, ¿verdad? JP salen demasiadas fotos, no sé qué pasa con el camarógrafo. Yo le dije evitemos a JP, pero esos chiquillos que buscan la cámara. Pau, la próxima vez lo... Sí, tenía un contrato con el camarógrafo ahí. Déjenlo ir, ¿verdad? Somos iglesia, hay otros de los niños ahí. Y yo creo que el sentido de iglesia tiene que sensibilizarnos. Porque la iglesia se trata, y esta es la parte que es también muy importante, la iglesia, al ser nosotros y al ser humana, tiene que hacernos doblemente sensibles, debe hacernos doblemente humanos, ¿verdad? Pero bueno, hoy queremos enfocarnos en el valor de estar juntos. Y vamos a ver un pasaje que de hecho ya usted tiene en la mesa. Entonces vean lo que vamos a hacer. Quiero que alguien en la mesa, cualquiera, pueda tomar la hoja y la pueda leer. De hecho quisiera que lo puedan leer un par de veces. Un par de veces lo vamos a leer. Entonces, tómense 5 minutos, pueden leerlo más que suficiente. Únanse un poquito para que todos puedan escuchar bien la voz de la persona que lo va a leer. Y después vamos a repasar este texto. Ok, vamos a leer este texto y ahora quiero darles un poquito de contexto. Una de las herramientas básicas, pero muy importantes cuando nos acercamos a la Biblia es tratar de entender un poquito, bueno, ¿por qué alguien escribió esto? Y para quién iba dirigido y por qué escogió esas palabras y esto, ¿verdad? En el caso de Corintios está escrito por Pablo y Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Corinto es un puerto, de hecho es un doble puerto. Entonces era una ciudad importante porque había mucho comercio y había muchas personas en torno a este punto. Lo hacía un lugar concurrido y la iglesia a la que se está dirigiendo, según algunos comentan, es una iglesia que es relativamente nueva y además es mayormente de gentiles. Recuerden que la palabra gentil refiere al que no era de raza judía.
¿verdad? Entonces era mayormente gentil, que si ustedes pusieron atención al texto, menciona un poquito de eso, ¿verdad? Habla de gentiles, habla de judíos. Entonces Pablo está escribiendo a este grupo de personas y el carácter que tiene la carta es un carácter correctivo. Eso quiere decir que si uno lee 1 Corintios se da cuenta como que hay un poquito de sentido como de jaloncillo de orejas o de advertir ciertas cosas o ciertas conductas, creencias, pensamientos que surgían en esta comunidad de creyentes. Entonces esa es parte de algunas de las cosas del contexto. Es una iglesia relativamente nueva. Era considerado un lugar inmoral o de una muy baja moralidad y que tenía un ejercicio filosófico. O sea, esto de por sí era una herencia o una influencia que venía desde los griegos y todavía en este momento existe diversidad de pensamientos, sobre todo porque había diversidad de dioses y creencias y prácticas paganas en torno a esas creencias y a esos dioses. Una de las cosas particulares que por ahí leyendo me encontré es que ellos enfocaban en que el cuerpo, la parte física, no era tan importante. O sea, que cualquier cosa que hicieras con tu cuerpo no era tan importante. Ahora, qué interesante, porque la palabra que más se repite en esto que estamos leyendo es cuerpo. Y además Pablo está haciendo aquí el ejercicio de comparar el cuerpo en un sentido físico, esa metáfora, con la iglesia. Entonces yo creo que esa escogencia de Pablo en las palabras no es nada, no es una casualidad. Inclusive recuerden que había entre los cultos paganos que se daban en varias ciudades, las ciudades más importantes en Roma, estaba Artemisa. Que Artemisa es la imagen de una diosa, la mujer, la imagen materna, la diosa de la fertilidad. Y como podrán imaginarse, no sé si han escuchado de eso, pero los templos dedicados a la diosa Artemisa, o conocida como Diana también, lo que se practicaba era la prostitución ritual. Caramba, qué cultos tan curiosos, ¿verdad? Se puede imaginar. Entonces ellos, entre las prácticas que tenían era los actos sexuales en los templos dedicados a Artemisa. Entonces ve que esto va aunado también con ese carácter inmoral y con ese desprecio o con esta idea de que nada de lo que pasa en el cuerpo realmente pasa en la persona. ¿Sabe dónde también se dice eso? Siglo XXI. Igual, ¿verdad? Nada de lo que realmente pasa en el cuerpo pasa en ti, o en tu cabeza, o en tus emociones. Puedes tener relaciones con X persona en cualquier momento y eso no tiene que afectar ni tu mente, ni tus emociones, ni quién eres en esencia. Lo cual es absolutamente mentira. O sea, eso psicológicamente es imposible. Hay un vínculo. Pero ahora, estoy mencionando todo esto porque enriquece o nos da un poquito un marco de dónde entender estas palabras. Y ya con solo eso que yo les dije, ya algunas cosas pueden caer con más sentido en la lectura. Entonces vamos a ir al texto de nuevo y vamos a observarlo y vamos a detenernos un poquito en algunas palabras. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, ¿verdad? Y esa va a ser la dinámica de estas dos palabras. La palabra cuerpo se repite aquí 16 veces y la palabra miembros o miembros se repite 11 veces. De hecho, esa forma de ver que cuerpos más que miembros ya nos da una categoría de que este concepto encierra este otro. Y cuando leemos la Biblia tenemos que entender entre todas las palabras y todos los conceptos cuáles conceptos se encierran, o yo a veces digo cuáles conceptos se comen a otros, para poder entender el enfoque y la manera en que el escritor en este caso quiere hacer hincapié, ¿verdad? Entonces dice que el cuerpo es solo uno, pero está compuesto por múltiples, por muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Aquí van a notar también, y me imagino lo notaron en las mesas, en que Pablo está haciendo un ejercicio retórico de repetición. El cuerpo es uno, tiene varios miembros, los miembros son parte del cuerpo, pero el cuerpo sigue siendo uno. ¿Y qué va a hacer? Y comienza en esto que hasta la gente puede decir, ¿por qué está escrito en esta manera? Bueno, esta era parte del ejercicio retórico y de las conversaciones y la argumentación filosófica de otros rabís o de otros maestros. Entonces, no adrede o no de casualidad, está Pablo en ese mismo ejercicio de enfatizar. Entonces dice, así sucede con Cristo. Aquí donde Pablo está siendo específico en decir, esta es la metáfora que quiero introducir en la discusión. El cuerpo es semejante, así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, otra vez un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles,
esclavos o libres. Que esta parte es súper curiosa, ¿verdad? Porque es lo que les decía, esta iglesia es mayormente gentil por el contexto geográfico en el que está, pero había judíos también, y alguien hace las preguntas, ¿pero cómo? ¿Esclavos y libres? Bueno, era una iglesia, y no era la única, pero era una comunidad de creyentes donde algunos todavía eran esclavos de otros. Ahora, piense que estamos en un lugar que es un puerto, en un lugar donde corre mercancía, y hay un sentido de comercio en medio, y parte del comercio también tenía que ver con una dinámica de las personas. Entonces es interesante porque el tema de la esclavitud se ve no solo en esta carta, sino en otras en las que Pablo se dirige. Y es interesante, alguien podría decir, entonces la Biblia está justificando la esclavitud. No, la Biblia está hablando en un contexto donde esta era parte de la realidad que sucedía. Pero es que interesante lo que está haciendo. En la comparación, Pablo está diciendo, todos hemos sido bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Y en ese solo cuerpo, tu condición racial, tu condición económica, tu posicionamiento socioeconómico no importa, porque estamos elevados o estamos puestos a la misma altura. Y ya solo eso, en lugar de decir por qué la Biblia habla de esto, me hay que entender el propósito de universalidad, de la universalidad, de poner a las personas en igualdad de valor delante de quien es Dios. Y ojo con esto, porque a veces en el ejercicio de la iglesia institucional puede haber un ejercicio de, es que esta gente es menos importante y esta más importante. De entrada, Pablo está diciendo, aquí no hay distinciones raciales o de ningún tipo de clase, sino que todos constituimos un solo cuerpo. Dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y esta idea de beber de un mismo espíritu está hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ok, seguimos. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y aquí algo curioso que se nota es que la misma metáfora se vuelve un poco risible, porque son miembros diciendo que escuchan y hablan, ¿verdad? Es Pablo dándole carácter de persona a miembros, lo cual lo hace parte, para mí es curioso, porque lo hace, ya eso ejemplifica lo absurdo de que alguien como miembro se crea por sobre otros, ¿verdad? ¿Se imagina usted lo ridículo que puede hacer que una mano ¿verdad? Le hable al cuerpo y diga que no ocupa el brazo y no ocupa los ojos y no ocupa la nariz? Dice el 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, y el énfasis de esa palabra ahí es, después de examinar esta parte hasta risible de cómo Pablo está mostrando el ejercicio del cuerpo y los miembros, dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le parece. Y eso habla de un concepto teológico que habla de la soberanía de Dios. Diego, ¿qué es la soberanía de Dios? En el buen tico es que Dios hace lo que le da la gana. Lo hizo ayer, lo hizo hoy y lo hará después. No en una manera sin sentido, sino que siendo Él el ser capaz, todopoderoso y 3 veces santo que Él es en toda su capacidad de crear, de sostener y diseñar la creación, que Él haga lo que Él le da la gana, es lo mejor que puede suceder para nosotros. Sería una bonita oración que nosotros todas las mañanas nos digamos, Dios, estoy aquí para que tú hagas lo que te dé la gana. Esa voluntad de Dios será perfecta para mí. Será mejor que mis grandes planes y mis grandes intenciones. Entonces esa parte me encanta porque dice, en realidad es Dios el que dice, tú eres esto y tú eres el otro. Y tú eres bueno para esto y tú eres bueno para aquello otro. Entonces son cualidades, yo diría que son inclusive cosas que nosotros podemos reflejar del carácter de Dios en esta comunidad que es la iglesia. Entonces al final es una atribución de Dios las diferencias que existen. Y lejos de ser algo que nos distancia, debe ser algo que nos destaque. Dice, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Entonces aquí hace una pregunta que es muy interesante. Lo que está diciendo es, el valor del cuerpo está en el todo y también viene del valor de las partes. Pero no puede ser que las partes en sí sean más valiosas que el todo.
¿verdad? Muchas veces uno valora, no sé qué ejemplo puedo dar con esto, ¿verdad? Pero digamos que usted está en el proceso de comprar un carro nuevo. Y usted todo el carro le gusta, está a buen precio, pero el color de la alfombra, que además se puede cambiar, pero el color de la alfombra a usted no le gusta. Entonces, ese carro que usted ocupa, el precio que usted ocupa, el color de afuera está bonito, el motor es sencillo, es prácticamente anda con cualquier poquito de gasolina, especial en estos tiempos, pero usted por una parte y pequeña o minúscula de la alfombra diciendo ese carro no. Entonces, ese también habla de un absurdo de la humanidad, y es que a veces maximizamos las cosas que no corresponden a lo que queríamos y hacemos de algo que es así una cosa gigante. Sucede en las parejas. Sí, ¿verdad? Todo de vos me gusta, me encanta, me fascina y todo, pero ronca mucho. No. Todo me fascina, todo me encanta, pero entonces volvemos a valorar. Esto es un error, o esto es parte de nuestra naturaleza, es maximizar una parte para restarle valor al todo. Escuche, una cosa que hemos hecho históricamente es maximizar algo de la iglesia para revalorizar el todo. Entonces, ¿por qué esta persona viene en chancletas a la iglesia? La iglesia huele a queso, o la iglesia no vale, o qué asco, o lo que sea. Y no tiene sentido. O sea, nadie, si usted tiene un buen negocio para comprar una casa, lote bello, la casa está nueva, todo está de lo más lindo, pero hay una pared que es color papaya y usted dice, no, ya no la compro. ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, vos puedes comprar la casa y pintás color amarillo pollito. Terrible. Entonces, este concepto está ahí. Dice, si todos ellos fueran un miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, no puedes valorar o no puedes restarle valor al todo por las partes. Tienes que valorar qué es la parte y qué función y qué sentido tiene, pero todavía hay un valor en el todo. Hay una lógica en eso que está expuesto ahí. Por último dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Y es una de las expresiones que más disfrutamos decir. Hay gente que pasó años de su vida esperando el momento para decirle a otra persona, no te necesito. Disfrutamos tal vez del sentido de yo soy autosuficiente, yo soy capaz, yo me la juego. Véame aquí enfrentándome a la vida. No te necesito es una expresión que cuando hablamos con las personas, cuando interactuamos en nosotros, no debería existir. Dice, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Ahora, ve qué interesante, el texto nos está diciendo que hay miembros débiles. ¿Qué está diciendo el texto? Que parecen. ¿Verdad? Porque alguna vez escuché, ¿verdad?, diciendo, no, efectivamente hay más débiles y hay más grandes, como no, tal vez te parecen, tal vez es tu juicio, tal vez es tu percepción. Dice, hay algunos que parecen más débiles y son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Hay algunos que de alguna manera creen que en este 23-24 Pablo inclusive está haciendo referencia a los órganos reproductivos, ¿verdad? Entonces hablando de honra o no deshonra, otra vez entendiendo el contexto en el que lo está diciendo. Era interesante porque ellos la desnudez realmente era de deshonra. Los únicos que podían tener desnudez eran aquellos que eran los cuerpos de Olimpiadas, que es parte de su cultura, además el culto al cuerpo bien formado, ¿verdad? Para todos los demás cuerpos mortales, así como el mío, era una inmoralidad, con toda razón, ¿verdad? Era entendible. Gracias, todo el mundo dijo amén. Nunca han dicho amén. Hoy dijeron amén, gracias. Okay. Esa es la idea. Entonces, mientras que los presentables no requieren trato especial, así Dios lo ha dispuesto, los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se presenten por igual unos a otros. Y eso es algo muy curioso.
lastimosamente, en muchos casos, las agrupaciones, las iglesias, las congregaciones tienen un particular énfasis en que las voces más fuertes, por lo general, suelen ser las voces más pudientes, ¿verdad? Y si usted asocia solo esa dinámica social que hemos visto y que hemos notado y lo compara con esto, no habría cómo sostener esa actitud. El tema es que no es porque aportes mucho o aportes poco, o trabajes aquí o trabajes allá, o hagas esto o hagas el otro. El tema es que el espíritu que está en ti está en mí, y eso nos hace iguales delante de Dios. Quiere decir que tu opinión, tu palabra es importante. Ahora, la opinión y la palabra de las personas en la iglesia, de ninguno es trascendente, ¿verdad? No es porque como yo soy el pastor, entonces lo que yo digo es ley. Bueno, no, lo que es ley es la palabra. Eso es lo que es trascendente. Por eso al final la autoridad última de lo que se enseña y lo que se dice descansa sobre la palabra, no necesariamente sobre el que lo dice. ¿Alguna vez usted ha visto una persona que no tiene la moralidad para decir un buen consejo? Usted podría desperdiciar y decir, no voy a tomar ese consejo de usted porque usted no es digno de hablar de eso. Bueno, pero es que el consejo, por el contenido del consejo, se sostiene por sí mismo. O sea, un buen consejo es buen consejo no por quien lo diga, sino por lo que significa consejo. Por eso es una manera también de decir, bueno, la autoridad última es la palabra de Dios en la dinámica de quienes somos como iglesia. Dice el 26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. En Costa Rica, la última frase de nacimiento, sí, de hecho de nacimiento, cuando cortan el cordón umbilical, lo hacen con un serrucho. No lo hacen con un serrucho, pero fuimos criados para que el éxito del demás, uno dice, uy, uno va y dice, ¿qué saco? Y ¡sí! El serrucho. En la cultura del serrucho, si te va bien, en lugar de decir, Mari, me encanta tu éxito y las cosas que estás haciendo. Eso sería la reacción, no, pero nos encanta más el serrucho. Si a alguien le va mejor que a mí, uy, qué cólera. ¿Por qué? Y uno vive mordido y vive psicoseado. Y otra vez, en la dinámica de la iglesia y en esta comunidad espiritual que hablamos, los que sufren todos sufrimos, hoy, mañana o en algún momento, pero de los que sufrimos nosotros nos identificamos con ellos. Y los que están riendo y los que se pegaron la lotería, deberían compartir, ¿no? Los que pegaron la lotería, los que tuvieron un ascenso maravilloso en el trabajo, los que lograron terminar su carrera, sus estudios, los que se casaron, con ellos celebramos, los honramos, decimos, estamos alegres porque estás alegre y porque vemos cómo Dios te bendice. Otra vez, como que uno lo escucha y dice, sí está bien, pero en la práctica nos cuesta y nos cuesta mucho. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos visto, quiero enfatizar, ya vimos algunos aspectos significativos del texto, vimos algunos aspectos de contexto que enriquecen lo que estamos hablando, y yo quiero enfocar como en tres cosas grandes, ya llevándolo a nosotros, a una aplicación práctica y muy nuestra. Lo primero es que el cuerpo de Cristo nos habla de pertenencia, porque el cuerpo no es mío, no es suyo, es de Cristo. Nosotros somos miembros, quiere decir que somos partícipes de algo que es más grande que nosotros y lo de que nosotros no tenemos decisión última. Y eso sí que no nos gusta. Nosotros queremos ser el chiquillo que llega con la bola y arma la mejenga y arma los equipos, ¿verdad? Ya me voy, el puro Kiko, y agarro la bola y la estalla. Queremos ser dueños de todo y queremos definir en todo y queremos mandar en todo. Obviamente el concepto de pertenencia nos relega a pertenecer a la misma altura que los demás. Pertenencia es que somos de Cristo, pertenecemos a Él, y esto conecta también con algo que mencionábamos en la serie de Nexo, y es que ese vínculo que Jesús nos da con el Padre nos hace pertenecer. Ahora somos sus hijos. Todo ser humano, en ese sentido psicológico, emocional, necesita pertenecer a algo o a alguien. Por eso es que el concepto de familia
es tan importante saber quién es mi papá y qué hizo y cómo lo hizo y cómo mi papá expresaba amor a mí, me afirmaba. Eso es pertenencia. Cuando no tenemos ese sentido de pertenencia, en este caso con Dios, andamos buscando pertenecer a los más populares o a este grupo o este otro grupo de personas o este movimiento de personas. Y ahora si ustedes buscan la sociedad, hay una tendencia a hacer grupitos. Están los que piensan esta cosa con respecto a la política y dentro de este grupo también se dividen estos otros. Es como que ahora hay un enfoque grandísimo en atrincherar las personas. Mujeres no le hablen a los hombres, hombres no le hablen a las mujeres que creen que son hombres no le hablen a las mujeres que sí creen que son mujeres, y las mujeres que son mujeres pero que piensan que son hombres y hoy amanecieron pensando que son gatos, no le hablen a los que creen que son perros porque entonces ladran y los muerden. Es como atrinchérese, y atrinchérese en un sentido de que entonces vos perteneces a un grupo. La pertenencia de un grupo tiene relevancia solo si el propósito del grupo tiene relevancia. Y el propósito de la iglesia es el propósito más relevante de cualquier grupo. Usted puede pertenecer a la asociación comunal de la calle Los Delfines. Y eso solo tiene relevancia. Calle Los Delfines es donde yo vivo. Sí, yo sé, es un terrible nombre, yo se lo puse. En la calle Los Delfines viven 15 personas, porque es una calle literalmente. Ahora, no le puedo decir cómo, no, si le puedo decir cómo se llama la otra calle que está al otro lado. La calle del otro lado se llama la calle de los chompipes. O como dice Waze en inglés, los chompipes. Así dice, calle de los chompipes. Parking Waze, no saben nada. Entonces usted tiene una asociación de desarrollo para la calle de los Delfines. Y eso solo tiene un bien común para las 15, 20 personas que viven ahí. Muy bien. Comunidad de los Delfines, un aplauso. Pero el propósito último de la iglesia es que toda persona conozca al Padre a través del Hijo. Y ese propósito justifica que esta dinámica es lo más trascendente para los miembros y que da trascendencia al cuerpo. No pienses a cuál grupo quieres pertenecer. Piensa si ese grupo al que quieres pertenecer tiene un propósito trascendente. Y pertenece. Ahora, si perteneces a la iglesia, es el gozo de tu vida, de tu corazón. El sentido de yo pertenezco, yo soy propiedad del Padre. Yo soy su hijo, soy su hija. ¿Verdad? Ya no tenemos que andar buscando si voy aquí o voy allá. Y necesitamos crecer en ese sentido de ser dependientes. Yo dependo del Padre. Yo no puedo por mí mismo. No puedo. Dependo del Padre y dependo de ser parte de este grupo de personas. Ok, avanzo un poquito. El otro tema grande para mí de aplicar no es solo vernos en ese sentido de pertenecer a la dinámica de iglesia y ser iglesia, sino el sentido de unidad. La unidad nos coloca en igualdad de valor y condiciones delante de Dios. Para cualquier grupo que hable de igualdad, necesita ir a preguntarle al Creador el sentido de la vida misma y el valor de la creación. Porque la gente quiere redefinir la igualdad. Es un gran tema. Es un gran tema que tiene que ver con derechos humanos. Es un tema que tiene que ver con la identidad de género. Igualdad. Nadie sabe más de igualdad que el creador de todas las cosas. ¿Sabe qué hizo el creador de todas las cosas? Nos dio un solo mediador que en igualdad de condiciones nos acepta a todos. ¿Quieres igualdad? Ahí está la cruz. Le habla y le afecta a todos por igual. No hace distinción. Eso es igualdad, te hace igual. Es una igualdad que es interesante porque no es una igualdad en que a todos nos hace iguales en el sentido individual. Nos hace iguales en el sentido de valor y condiciones. Pero José Pablo es diferente que yo. Los dos decimos amén, ¿verdad? Pero nosotros estamos unidos. Entonces, algo que es importante tal vez de entender el sentido de unidad bíblico es que la unidad bíblica no es que seas una copia de la persona que está al lado tuyo. El sentido de la unidad es que el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos también habita en tu vida y en el que está al lado tuyo. O sea, no tienen que ser
iguales en que todos les gustan las mismas cosas, escuchen las mismas canciones, las mismas películas. ¿Qué hicimos en la dinámica de grupos ahorita? ¿Y qué se pudieron dar cuenta en esa dinámica? Todos somos diferentes. Tenemos preferencias diferentes. Nos comportamos diferentes. A uno les gusta la música movida, bien movida. A otros nos gusta la música más pasiva, muy pasiva. A alguien les gusta la película de miedo, de terror, de suspenso. A otros les gustan los musicales. Yo con los musicales no puedo, ¿verdad? Entonces el valor no es comenzar a segregar y decir, entonces vengan aquí los que escuchan la música latina, y allá los que escuchan Led Zeppelin, y allá los que escuchan aquello. No. La idea es decir, es que el valor más grande entre nosotros es el Espíritu de Dios. No tenemos que ser iguales en lo individual, sino que tenemos que ser iguales en la esencia de esa identidad espiritual. Lo puso por música suave. Gracias por la referencia. Entonces, la igualdad al mismo punto nos motiva a la vulnerabilidad y la empatía. La vulnerabilidad es que yo en este grupo no tengo la intención de ser otra persona del que soy. Y esto es un gran reto para nosotros. Vale, porque me desconcentro. Es que es la música. Yo soy músico, no soy un buen músico, pero soy músico. Entonces yo soy tin, tin, tin. Ya estoy caminando por el agua. Gracias, ¿no? Entonces, otra vez, ok. Cuando usted entra aquí, cuando nos reunimos aquí, pero otro día nos reuniremos en otro lugar. Yo quiero que todo el mundo pueda sentirse que no tienes que cambiar ni de caminado, ni de forma de expresarte, ni pretender ser alguien que no eres. Porque yo valoro quién eres en tu identidad, en tus ideas, en lo que estudiaste, en tu carrera, en lo que te desempeñas. Y lo que más aprecio es que creemos que Cristo es el único mediador para nosotros. Y ahí esa unidad es increíble. Creo que hay muchas, yo tengo un par de experiencias, sobre todo creciendo en el contexto de iglesia, donde yo sentía que yo tenía que ser como alguien más. Y eso me hizo daño, ¿verdad? Yo recuerdo personas que me decían, yo tenía los pantalones rotos. Ahora, en el tiempo que yo tenía los pantalones rotos, no los vendían así. Esos eran pantalones rotos de verdad, digamos, genuinos. Es que ahora hay... Y yo me recuerdo que habían personas en la iglesia que se molestaban. Entonces me decían, Diego no puede tocar la guitarra. Yo tenía tal vez 16 o 17 años en la iglesia y estaba incorporado en la iglesia. Y alguien le decía, no, usted no puede tocar la guitarra o tocar eso porque usted usa los pantalones rotos. Entonces yo le decía, bueno, no necesariamente como que los use como los que escogí, no. Los que pasa es que estos son los que tengo. No es que tengo muchos más y este tiene como 4 o 5 años, entonces se rompió, ¿verdad? No, pero es que no quiero que Diego haga algo porque tiene el pelo largo. Bueno, pero es que yo así es como uso el pelo. No me voy a ver ni más bonito ni más feo con el pelo largo o corto. Va a ver. Entonces esos son como ejemplos como sencillos, pero en muchas formas uno llega a un lugar y uno siente que tiene que complacer a todo el mundo. Y yo quisiera que en nuestra comunidad de ser iglesia, tu corazón esté en complacer al Padre. No vengas aquí para decir, ojalá que Diego me acepte. Eso no tiene sentido, no tiene valor. Yo no tengo por qué aceptar o no aceptar a nadie. Aquí todo el mundo es acepto. Y queremos enfocarnos en la persona de Jesús, que es el nexo. Entonces, ese sentido de unidad es importante. No es el sentido de unidad física de estar siempre pegados. Aquí estamos de Pablo y Pau de la mano. A veces la gente dice, es que la unidad es estar juntos, todos pegados, todos juntos, todos pegados. Hay gente que está junto y pegado y se odian en el fondo. Entonces el concepto de unidad tampoco es esa idea de estemos pegados, porque pegados somos más fuertes. Bueno, somos más fuertes si van en el mismo propósito. Pero puedes estar, hay parejas que viven por años así, pegados. O aparentan estar pegados, pero en el fondo no existe. Entonces la unidad es un concepto que es más trascendente a lo material o a lo aparente. Sobre todo en el concepto es que somos uno en Cristo. Nos motiva a ser vulnerables, como les decía, para mostrarnos en quiénes somos, y también nos motiva la empatía, porque entonces, si tú me aceptas como yo soy, escuchando música alternativa, yo acepto a JP como él es, escuchando música salsera. Una vez fuimos a hacer unas compras por una actividad con otro amigo, y entonces llenamos todo. Entonces JP dijo, voy a poner música a la mía.
Y yo, bueno, ahí está bien. O sea, era como un ride de 10 o 15 minutos. Y dije, bueno, lo puedo soportar. Y entonces puso el radio y dice eso, pa, 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 da, 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 da. Y yo manejando así, como con la cabeza por fuera. Yo, que es demasiado. No, era mucho peor que eso. Era mucho, mucho más así, efervescente. Entonces la unidad es que siendo diferentes, pero unidos en el espíritu. No es que otra vez, no es que maximizamos las diferencias para separarnos, sino que las diferencias enriquecen quienes podemos ser en Cristo. Y la otra es la función. O sea, hay una función que los miembros que describía el texto sirven el uno al otro. Por eso era risible pensar que el ojo dice que el pie no lo ocupa y este pleito de quién hace lo mejor y quién lo hace más importante, eso no tiene sentido. Servimos a otros con nuestros dones, mientras nuestras necesidades son cubiertas con el servicio de otros. Yo soy muy bueno para algunas cosas, pero para otras soy terriblísimo. Entonces, no te esfuerces necesariamente por hacer todo. Más bien busca las personas que te fortalecen en lo que para ti es una carencia. Y entonces hay una bendición en que estamos juntos. Fran es una diseñadora de moda. Entonces esos dones y esa creatividad y la forma en la que hace sus cosas es mucho más trascendente que si yo me pongo a coser o a diseñar. ¿Se imaginan? Yo hacer una cosa ahí, un maleficio hago yo. ¿Verdad? Pero Fran tiene las proporciones, tiene el toque, tiene los materiales. Ella tiene ese don, esa sensibilidad y tiene ese talento. A mí me conmueve mucho cuando Gwen y yo nos embarcamos en construir la casa hace algunos años. Algo muy chiva que yo aprecio todavía muchísimo es que muchos de nuestros amigos de la iglesia y de las iglesias nos ayudaron, ¿verdad? Gente llamaba, había un amigo mío, pastor de jóvenes, que decía, recuérdese que yo vivo en el galerón, que yo trabajo en el galerón de la cerámica o en Expo, no sé qué. Bueno, dice sí, llegue si yo le hago un precio. Y fue porque yo había posteado una foto de que estábamos construyendo no sé qué. Y yo llegué, ¿verdad? Cuando llegó el momento de poner la cerámica y todo. Y él me consiguió un precio súper bueno en lo que ocupábamos. Pero bueno, resulta que hay un señor en la iglesia que es electricista. Entonces lo mismo, cuando él me dijo, Dieguito, avíseme cuando tiene que hacer eléctrico y no sé qué, y yo le ayudo. Ah, sí, buenísimo. Entonces nosotros teníamos el presupuesto de los materiales y de la mano de obra. Cuando llegó la hora de poner el cableado, él llegó con los señores de la iglesia, ¿verdad? Entonces comenzaron a meter que el cable en el tubo y que no sé qué, que si jale, que no sé qué. Bueno, todo muy chiva de estar juntos, ¿verdad? Yo le había pasado a él el presupuesto de los materiales y el presupuesto de la mano de obra. Entonces él consiguió las cosas y no, ¿verdad? Entonces al final pasó ese día, trabajamos como sábado y domingo, un fin de semana pusimos la electricidad en la casa. De vez en cuando así como no, mentira, sí quedó bien. Sí quedó muy bien. Entonces recuerdo que terminó la cosa, entonces yo le dije, bueno, pero decime, ¿cuánto te debo? ¿Verdad? La plata estaba, escuché esto, la plata estaba, porque estaba en el presupuesto de toda la cosa. Me dice, sí, ahí te aviso, es que ahora voy saliendo de carrera. Y arrancó el camión y se fue. Ahí después me dice, lunes, decime, y porque necesito mover eso, más bien para poder pedir al banco lo que hace falta y que no sé qué. Sí, no, yo ahí te aviso, no sé qué. Siguió. Y yo soy un poco insistente. Me mandó un WhatsApp que arregles conmigo. Ok, yo soy muy insistente, para los que me conocen soy muy insistente. Entonces yo seguí. Yo le dije, hey, ¿cómo estás? Buena vida. Recordá, ¿verdad? Que no sé qué. Yo con la plata lista. Y un día él, casi enojado, al lugar donde nos congregábamos, me decía, vea Diego, no me pregunte más por eso. Yo, no me pregunte más por eso. Usted ha estado enseñándole a mi hijo y a mi hija por años en el grupo de jóvenes. Usted puede enseñar y puede predicar en la iglesia. Y yo disfruto mucho de eso. Yo predicar no sé. Yo sé cómo hacer la parte eléctrica. Entonces, si usted me regala su don para predicar, yo le regalo la instalación de la parte eléctrica. Que es un ejemplo vívido de alguien hace para lo que es bueno y bendice a otros y viene para el otro lado. Ahora compartieron a qué se dedican, ¿verdad? Qué bueno que de ese compartir surja, mira, yo ocupo esto tuyo. Vos sabes de eso así. Y hay una comunidad que entonces interactúa entre sí y se bendice
Aquí hay un abogado, por cierto. Entonces, eso debería suceder con mucha más naturalidad en el sentido de que no solo nos reunimos para vernos las caras y tener un sentido pasivo. Y para mí esto es un gran reto. Cuando nosotros pensábamos en Nexo desde hace un año o algo así, decíamos, ¿cómo motivar a una comunidad no estática, pero una comunidad activa? Y es muy difícil. Les voy a decir por qué es muy difícil. Porque el concepto de iglesia está en aquel cubito de vidrio dando vueltas. Y es duro de romper. Tan duro que la gente todavía mayormente va a preferir estar estático, ver, escuchar algo de lejos y decir, estuvo muy lindo, me encantó, pero no sentir que hay algo que está pasando con su vida por pertenecer a un grupo de personas. Y aquí en Nexo, no sé si voy a romper sus corazones, pero mi expectativa es que seamos activos y que hay cosas que están pasando en su vida, en su familia, en su comunidad, en las que todos podemos participar en diferentes formas y de diferentes niveles. Queremos tener un carácter misional, que va a ser la siguiente enfoque que vamos a tener con la enseñanza. La función es que vivimos sirviendo a los otros para la gloria del Padre. No es que yo le ayude a JP para que JP diga, es que Diego me carga, sino que no, esto sucedió porque el Padre nos bendice. Cada vez que nosotros hacemos algo para decir, no es que yo soy mi carga, Él es mi carga, eso glorifica a Dios. En nuestra misión dice que queremos servir juntos e influenciar a la familia y a la comunidad. Queremos ser intencionales con eso. En nuestra visión dice que queremos ser transformados, quiere decir que hay algo que está sucediendo cuando estamos solos y cuando estamos juntos en la dinámica de iglesia. Y no por eso, o sea, no es una casualidad que estemos hablando de iglesia. Uno de nuestros valores es el servicio y otro de nuestros valores es la integridad. Queremos que seas quien eres y vivas tu proceso y lo vivas en conjunto con nosotros. Ok, voy terminando. Todavía me mantengo en tiempo. Impresionante, más o menos. Ok, pertenencia, unidad y función son tres conceptos grandes para que usted se lleve a su casa y siga preguntándose esta semana qué necesito entender, tomar decisiones y cómo pertenecer a la iglesia, cómo entender ese concepto de unidad y cómo funcionar la dinámica de la iglesia. Pero aquí quiero introducir nada más dos pensamientos para concluir un poco. El concepto de ser iglesia resulta en un antídoto, o probablemente el antídoto más relevante y trascendente para el individualismo y para el egocentrismo propios de esta sociedad postmoderna, que algunos han llamado también post-Cristo. O sea, una sociedad donde la gente, donde el concepto de Cristo es como ¿quién es? ¿Qué importa? No sirve, ¿verdad? Y quiero referirme a esto porque es súper importante. Yo lo he notado sobre todo en los jóvenes y no tan jóvenes, pero la gente vive más hermética. Ahorita no tengo mi celular porque está por ahí, pero digamos que este es mi celular. Entonces la gente vive más hermética, poco contacto visual, poco comunicación con las demás personas, los muchachos encerrados en el cuarto, todo el mundo en su dinámica, papá y mamá trabajando, no hay tiempo para nada, no conversamos, no hablamos, hay que hacer dinero, hay que adquirir un montón de cosas. Todo el mundo está muy hermético, todo el mundo está individualizado y las redes sociales nos individualizaron más. Entonces es lo que yo pienso, lo que yo creo, y me imagino que todo el mundo está al tanto de que las redes sociales cargan todos los días su feed, su cosa ahí que usted ve todos los días, con solo las cosas que a usted le gustan y con solo las cosas que usted aprueba. Y eso exacerba el sentido de que usted siempre está en lo correcto con todo. Entonces, ve, aquí estoy leyendo un artículo que dice que los perros efectivamente son el mejor amigo del hombre y no el gato. ¿Verdad? Pero al compa que le gustan los gatos, en el feed les salió el artículo que dice que aquí comprueba que los gatos efectivamente son el mejor amigo del hombre. Porque los dos están ensimismados, metidos en un sistema que dicen, usted vale, usted es importante, usted no ocupa a los demás, olvide de los demás, vale su carrera, haga lo que sea para pasarle por encima a la gente. Logre su ascenso, no importa al precio y al costo de qué. Ahora, todo el mundo, o todos en una medida o en otra, experimentamos ese sentido de individualismo, ¿verdad? Ahora hay mucho sentido también de este positivismo medio tóxico, donde todo lo que usted dice que puede hacer, usted lo puede hacer. Porque usted es un campeón, lo que tiene que hacer es nada más que todos los astros se alineen y el día que se alinean, ¡pah! Tome, ya, lo logró todo. No, o sea, es que es imposible. El simple hecho de considerarlo, tienes capacidades para lograr muchas cosas. Pero ¿sabes de qué ocupas? De las personas.
¿Quién no desayunó un pancito hoy? Pues lo hizo un panadero, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, pero yo no me vine en bus, yo me vine en carro. Bueno, ese carro alguien lo hizo, alguien te lo vendió y además tuviste que ir a gastar un montón de plata en gasolina para venir. Y el mecánico te tiene ese carro. Nos necesitamos. Y a mí me encanta pensar que un mal social se resuelve con la introducción de Dios a nuestras vidas y con la pertenencia a la iglesia. O sea, con esto quiero decir un mal que todo el mundo puede notar se resuelve acercándonos al Padre y perteneciendo a la iglesia y en una dinámica sana y bíblica de iglesia. Por eso esto que estoy diciendo ahí es grandísimo. La iglesia es un antídoto para tu pensamiento individual y te obliga a pensar primero en Dios. Te obliga a pensar en lo que necesitas hacer en función de Dios, pero te obliga a pensar en los demás. Porque ni vives solo, ni vives aislado. Y lo mejor que te relaciones con los demás, lo mejor que vas a estar vos también. ¿Cómo son las relaciones en su casa? ¿Cómo están? ¿Cómo están las relaciones en su barrio? Yo no les digo porque el vecino del frente ayer tenía un karaoke épico. Pero bueno, él lo disfrutó, ¿verdad? Él está ahí contento. El segundo tema que quiero comentar para que se lo lleven ahí en casa es que el pertenecer a la iglesia de Cristo debe ser un privilegio en nuestra vida. Ojalá nunca vengas con una carga. Ojalá nunca nos veamos y que sea como vine por cumplir, porque me obligaron. La dinámica de ser iglesia debe ser una dinámica de disfrute. De disfrute, de que nos hace bueno estar aquí, ¿verdad? Debemos sentirnos miembros activos e identificados con el mensaje y la causa de Cristo. Debemos amar lo que Dios ama y Dios ama su iglesia. Voy a contarles esto muy rápido para terminar. Yo desde muy joven tuve el privilegio de tener buenos maestros, buenos mentores y también creo que muy rápido en mi vida me di cuenta que yo debía dedicar la mayor parte de mi tiempo a esto. De la mano de eso entonces vino mucho tiempo en el que hacía cosas que tenían que ver con la parte artística, que música, que diseño gráfico, que videos, que hacíamos muchos materiales en la organización con la que yo trabajo para formar líderes de jóvenes y pastores y un montón de cosas. Con el tiempo entonces podía enseñar en las iglesias, en los grupos de jóvenes y cómo hacer esto y cómo hacer el otro y cómo organizar y la enseñanza y un montón de cosas. Y después tuve la oportunidad también por algunos años de visitar países en Latinoamérica y en otros lugares y trabajar con iglesias o grupos cristianos en diferentes comunidades en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en México, en Cuba mayormente. Y hay una cosa que comencé a notar, sin ser así como muy vivillo. Y es que un amigo me decía, lo más lindo de servir a Dios es servir a Dios. Y lo más feo de servir a Dios es tener que servir a la iglesia. Le decía Woody, un amigo mío que era el director, que era obviamente una frase contradictoria, pero lo que decía es que lo más lindo es estar con la gente y lo más duro es estar con la gente. Y a mí me pasó, tal vez hace 7 años, que yo tuve como un sinsabor con la iglesia. Primero porque había cosas que habían sucedido del lugar donde yo había sido formado. Yo, no que era gran cosa, pero decía, ay, esto. Era como que uno lleva una lista, como tiene 3 palitos, una más y me voy. Y pasó eso tal vez en mi vida, pero comencé a ir a las iglesias y trabajar con las personas y comencé como a separar mi ejercicio ministerial con el ejercicio de la gente. Y hasta resultó cómodo para mí ir y salir. Porque entonces yo podía ir a Cuba, tenía 20 pastores reunidos que tienen iglesias chiquititas en sus casas y yo les compartía así, que el otro, y no sé qué, qué buenísimo. Bueno, chao, nos vemos, bendiciones. Después venía aquí y entonces en tal iglesia enseñaba y en tal otra. Entonces comencé a decir, Dios, esto es lo que a mí, esto es lo mío, ¿verdad? Llévame por las naciones. Llévame por las naciones, enséñale a la gente y comparte con la gente, pero sálgase de la gente. Y lo hallé cómodo y lo hallé, sí, más fácil. Y en algún momento Dios me hizo recordar que de hecho y en efecto logré tener esa dinámica de trabajo y de servicio por la gente.
por los que me enseñaron, por los que me instruyeron, por los que me abrieron espacio para servir, para trabajar, y tuve que reconocer que estaba equivocado. Un mentor, estábamos con varios líderes de diferentes lugares del mundo, con una organización que se llama Concentric, en la que participo, y teníamos mentores que nos vemos 1 o 2 veces al año. Este señor se llama Dave Patty. Dave Patty es un chavalo de otro nivel. Y él hablando, después de 2 o 3 años de yo estar en esta dinámica, de hecho no era pastor de jóvenes, habíamos cambiado de iglesia, como que todo se juntó. No era pastor de jóvenes, no estaba en una iglesia, no estaba en la otra, salía 8 veces al año en diferentes lugares y en Costa Rica y así. Llegó este evento y hablando con él en una mentoría, entonces me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Y después él me dijo, ¿y tu iglesia? Entonces le dije, no, es que bueno, cambiamos y en efecto estamos asistiendo a otra iglesia, que en ese momento estábamos iniciando. Me dijo, no, pero yo recuerdo que estabas en una iglesia más involucrado y que vos estabas considerando iniciar un grupo hace 8 años. Y yo le dije, no, Dave, no, estaba considerando. No, voy a hacer esto. Y me dijo, no. O sea, si vos haces eso, yo estoy seguro que en 2 o 3 años más, tu corazón y tus intenciones van a estar en otro lugar. Y me dijo un par de cosas más, porque obviamente fue como más así, más sensible. Y me dijo un montón de carencias que yo tenía, por las que él me estaba diciendo, al final no estás haciendo nada de eso por la intención correcta, sino es que estás supliendo un montón de necesidades tuyas. Y eso no vale. Y me golpeó muchísimo. Y además me hizo reconsiderar lo mismo. Yo necesito esto. Y yo necesito mis amigos. Si ustedes piensan, no sé si es el caso de ustedes, pero mis amigos más cercanos son los amigos que conocí en la dinámica de ser iglesia. Que todavía nos vemos, muchos nos conocimos y no estábamos casados, ahora estamos casados y a veces nuestros hijos van a la misma escuela y paseamos juntos, y es mi familia, mi hermana, mis hermanos y mi mamá, y son personas que hemos estado ahí y hay un valor riquísimo en eso. Entonces, quiero motivarlos a considerar el valor que existe en quienes somos como iglesia y no por las cosas que no nos encantan del otro, porque somos diferentes, no maximizarlo para decir, vea, la iglesia es fea, la iglesia es mala. Nosotros somos feos, hermanos. Pero la iglesia, en el diseño de Dios, es perfecta. Es como Dios la ve. Dios la ve santa y la ve perfecta. Yo no voy a decir que algo es feo y malo cuando Dios lo llama bueno. Y cuando Dios lo llama, esto es lo que debemos ser. Amén. Y quiero retarlos como comunidad Nexo a vivir eso juntos y aprender, porque la iglesia y la dinámica de lo que somos lo construimos juntos. Amén. Si quieres cerrar sus ojos ahí donde está y cerramos orando. Papi, gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, que de una manera tan sencilla y con estas ilustraciones sencillas podemos entender el valor tan grande que hay en cada uno de nosotros, pero también el valor máximo que hay en ser uno y en ser cuerpo. Gracias porque somos tuyos, te pertenecemos, y así son todos que te pertenecen. No es porque escogiste unos y otros no, sino que nos has llamado y nos has invitado a todos y nos has puesto en igualdad de valor y condiciones delante tuyo. No hay prioridades, no hay VIP, no hay relevancia más que para el nombre de Jesús. Permítenos experimentar esa unidad en la riqueza de la diversidad, esa unidad en tu espíritu que distingue nuestra realidad espiritual, y también permítenos funcionar correctamente, agregando valor a la vida de las personas por los dones y los talentos que tenemos, que además es la manera en que tú nos has distinguido a todos, es tu reflejo en nuestras vidas para poder servir con las cosas que mejor sé hacer, ayudar para acompañar. Ayúdanos a ser extra sensibles en las necesidades de los demás, en los sufrimientos, en los dolores de los demás. Y ayúdanos a ser excelentes porristas para celebrar el gozo, las victorias y las cosas importantes en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestros amigos. Permítenos en Nexo ser una iglesia activa,
una iglesia con propósito, una iglesia misional, una iglesia efectiva. Y permítenos siempre recordar que es en Cristo que tenemos ese vínculo perfecto que nos distingue, que podamos ser conocidos en Cristo y por las obras y por el carácter y por el mensaje y por el evangelio de Cristo. Que la manera en que la gente se refiere y nos señale es porque nosotros somos de Cristo y no porque tenemos una afiliación con denominación o con categorías o con grupos X de personas. Es porque somos tuyos y es la máxima distinción que queremos disfrutar y vivir en nuestra vida. Papi, te pido que nos lleves con bien a casita, nos permitas almorzar con familia, pasar juntos la tarde. Bendice a mis amigos, a mis hermanos, ayúdalos en el trabajo, en la familia, en las cosas que están aprendiendo y en las cosas que están luchando. Llévanos, acompáñanos y celebramos hoy en el nombre de Jesús juntos como iglesia, porque somos tuyos, somos tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.